Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el doctor Eric Graciel Ramos Hernández. El día de hoy, pues estoy llevando a cabo este curso gratuito de endodoncia. Ya vamos en el capítulo 4. Gracias a la Clínica Dental Luna por esta oportunidad. Quiero también agradecer, pues, que todo lo que se ha recaudado gracias a la educación se ha invertido en esto, en calidad, en cosas para que ustedes puedan tener mejor calidad y que puedan adquirir mejor los conocimientos. Entonces, pues el día de hoy estamos aquí, ya por fin nos conocemos. Yo soy el doctor Edith Ramos Hernández. Y bueno, pues espero que esta nueva calidad les guste para que ustedes tengan mejor calidad. Y bueno, pues el capítulo 4 va a ser sobre selección de casos y planificación de tratamientos. No quiero sonar redundante, no quiero estar repitiendo lo mismo, por lo tanto cosas que ya hayamos mencionado las voy a dar como la referencia a, eso lo puedes ver en el capítulo 1, eso lo puedes ver en el video 2, video 3, etc. Sin embargo, sí hay cosas que tenemos que estar siendo un poquito completos para que tengan un conocimiento vasto y que no sea solamente algo superficial, que al final pues no te sirva para realizar estos tratamientos, que al final del día si estás haciendo un curso de endodoncia pues es por eso, porque quieres calidad, porque quieres saber hacer las cosas y no nada más porque quieres saber cómo se hace la endodoncia y ya, ¿no? Porque eso se lo podemos enseñar de manera empírica a cualquier persona. Sin embargo, si nosotros tenemos la calidad al momento de mostrar o de enseñar, entonces vamos a tener muchos mejores beneficios. Y bueno, pues vamos a comenzar. Sin más, vamos a comenzar con la selección de casos y planificación de tratamientos. Algo bien importante es que hay factores diversos en los cuales podemos tener problemas. En el video 1 y 2 hablábamos sobre las enfermedades cardiovasculares. En el video 3 me parece, es donde hablamos sobre que un dolor cardíaco te podría dar un dolor de origen no odontogénico que podía confundirnos al momento del diagnóstico. Pero aquí vamos a ver las planificaciones de tratamiento, porque una enfermedad cardíaca me podría provocar ciertas cosas. Por ejemplo, yo no voy a aceptar un caso para endodoncia cuando tiene un cambio de válvulas cardíacas a válvulas artificiales en menos de 3 meses, porque estos pacientes tienden a tener una mayor incidencia a padecer endocarditis bacteriana. Hay que recordar que cuando tenemos una necropulpectomía o una necroendodoncia, por así decirlo, y que tenemos que quitar tejido que ya está muerto, si nosotros lo hacemos mal o no tenemos o hacemos una endodoncia con mala praxis, podríamos provocar que las bacterias mismas que están en este proceso infeccioso pueden avanzar y pueden provocar que al final del día el paciente padezca una enfermedad pulpar severa. Severa. Una enfermedad cardíaca severa, perdón. Y esta enfermedad se llama endocarditis bacteriana, que es cuando las bacterias que estaban en la pieza dental viajaron por el torrente sanguíneo hasta establecerse en el endocardio, y esto es pésimamente mortal. Un paciente con endocarditis bacteriana tiene un alto índice de fallecimiento. Entonces hay que tener mucho cuidado con decidir en qué momentos sí llevar a cabo un tratamiento y en qué momentos no. En este caso, el porqué de las enfermedades cardiovasculares es esta. También, por ejemplo, en pacientes que tienen infartos menores a 6 meses es una de las formas más comunes en las cuales nosotros tenemos que decir, sabes que ahorita no te puedo realizar el tratamiento porque el estrés, la fatiga, porque un tratamiento endodóntico no precisamente es un tratamiento corto. En ocasiones se alargan, en ocasiones el estrés que provoca el mismo tratamiento per se, que es ansiedad, miedo y todo este tipo de cosas, te puede provocar el anestésico, te puede provocar millones de cosas, porque hay que recordar que el vasoconstrictor hace un gasto cardíaco mayor, entonces puede provocar un infarto o una recurrencia de infarto principal que incluso puede ser pues letal. Entonces hay que tener mucho cuidado con cuando decidimos hacer este tipo de tratamientos. Otra situación en la cual podríamos decir que es de vital importancia el uso de estos conocimientos para evitar hacer o no hacer un tratamiento es, por ejemplo, cuando mandamos a hacer un estudio de hemoglobina y podemos darnos cuenta de que el paciente tiene un estudio completo y tiene las plaquetas menores a 20.000 milímetros cúbicos. Cuando tenemos este problema es un paciente que tiene alto riesgo de hemorragia, porque muchas veces cuando nosotros vamos a hacer un tratamiento endodóntico no hacemos los estudios propios, por ejemplo estudios de coagulación,
estudios sanguíneos pertinentes y tiempos de coagulación y este tipo de situaciones en los cuales pues nosotros decimos, no, ¿para qué? Si no le voy a hacer un tratamiento que va a salir mucha sangre. Bueno, pues a veces los pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares están consumiendo antiplaquetarios o están consumiendo anticoagulantes, como el más básico es la aspirina Protect, que hay pacientes que la toman continuamente. Entonces, el hecho de que yo no tome a consideración estos factores me puede provocar que el paciente padezca pues un infarto, un problema, una hemorragia a mitad del tratamiento, y esto puede ser complejo. Entonces aquí vamos a aprender a hacer algo bastante útil. Necesitamos aprender y tener muy de la mano que nosotros somos una especialidad en el aparato estomatognático. Eso quiere decir que nos dedicamos exclusivamente a la boca y a ciertos factores un poquito externos como cabeza y cuello, pero hay especialidades como el cardiólogo, el otorrinolaringólogo, el gastro. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de poder hacer interconsultas médicas con estos doctores. ¿Cómo lo podemos hacer? Muy sencillo, solamente tenemos que hacer una carta, redactar una carta con nuestro nombre. En la parte de arriba, por ejemplo, ponemos Dr. Eric Graciel Ramos Hernández, Clínica Dental Curaquit Cent, y le pongo estimado doctor tal, o a quien corresponda, en caso de que yo no conozca a dónde va el paciente. El paciente fulano de tal, de tantos años de edad, refiere que toma aspirina Protect todos los días por el diagnóstico de tal. Yo tengo un diagnóstico de necrosis pulpar en el órgano dentario tal. Necesito utilizar estos anestésicos como por ejemplo lidocaína con vasoconstrictor o mepivacaína con vasoconstrictor de manera local. Estoy pensando en utilizar 2 cartuchos. Estos medicamentos los necesito y además hay un riesgo alto de hemorragia, por lo cual pregunto si es posible suspender, aunque sea un día antes, el día de la endodoncia, y un día después el medicamento, para que no haya riesgo de hemorragia, o cuáles son sus sugerencias. Si gusta más información me puede mandar un mensaje a tal número, o sea, toda la información de contacto, toda la información del caso, tus dudas, al final firmas, se lo mandas al doctor y el doctor te va a dar una respuesta con qué sí o qué no puedes hacer, y de esta manera tú vas a tener un mejor control. Entonces recuerda, en un estudio de tiempos de coagulación o por ejemplo una hemoglobina, todos esos estudios que necesitamos nosotros tener para pacientes cardiovasculares, tenemos que tener unas plaquetas mayores a 20.000 milímetros cúbicos en sangre. Tenemos que tener esto para evitar hemorragias. Si es un paciente que tiene cambio de válvulas cardíacas en menor de 3 meses, riesgo de endocarditis. Si un paciente tiene un infarto menor a 6 meses, riesgo de una recurrencia en el infarto. Y mucho cuidado con los vasoconstrictores, o sea, mucho cuidado con el estar usando vasoconstrictores de manera indiscriminada en estos pacientes. Posteriormente nos vamos con la diabetes mellitus, donde sí, la hemoglobina glicosilada es uno de los estudios más útiles para poder tener un control del paciente, porque recuerda que este estudio te da un porcentaje de todos los días durante cierto tiempo, 3 meses, 1 mes, y te da si el paciente ha sido controlado, porque un destructis en el momento con un glucómetro es muy funcional para ver cómo viene en ese momento. Pero hay que recordar que no todos los pacientes vienen igual siempre. En ocasiones, desafortunadamente, llega a suceder que los pacientes ese día que van a ir contigo se controlan, pero todo el mes estuvieron completamente descontrolados. Entonces hay que tener en consideración eso, además de que los pacientes con diabetes mellitus descontrolada puede ser desde la clase tipo 1, tipo 2, tipo gestante. Tiene distintas cosas, como por ejemplo enfermedades renales, porque esta poliuria, es decir, el hecho de que están constantemente yendo al baño para desechar la glucosa en sangre excesiva, los riñones pues empiezan a tener un daño y por último terminan teniendo enfermedad renal crónica.
También, por ejemplo, enfermedades cardíacas, porque obviamente está poco funcionamiento, esta poca energía que tienen las células, porque hay que recordar que la diabetes, ¿cómo funciona? Muy sencillo. Nosotros en el páncreas tenemos algo que se llaman células beta. Las células beta tienen que producir insulina, y la insulina es como un taxi que te lleva a tu destino, es decir, la glucosa se sube a la insulina y viaja a la célula, la cual puede aprovecharla como energía. Sin embargo, si este taxi no la lleva a donde debe de llegar, entonces las células no, aunque tienen afuera, es como si tú estuvieras con mucha hambre afuera de un restaurante, pero no puedes entrar. O sea, ves la energía, pero no la puedes consumir. No por ver se te va a quitar el hambre. Entonces, estos pacientes, a pesar de estar llenos de glucosa, no la pueden aprovechar. Y por eso tienen enfermedades en todos lados. Neuropatías, también puede haber crisis hipoglucémicas, es decir, que en el consultorio el paciente pueda tener una crisis hipoglucémica que consiste de temblores, de desmayos, de sudoración en frío, de nerviosismo, todo este tipo de cosas, y nosotros tenemos que tener la capacidad y tener un glucómetro en el consultorio, al mismo tiempo tener la capacidad de tener ahí, no sé, incluso una soda, un sándwich, un jugo de emergencia para el paciente, para poderle subir luego la glucosa y que el paciente no caiga en algo completamente preocupante para nosotros. También, por ejemplo, crisis hiperglucémica, es decir, lo contrario, que se le suba la glucosa y pues tener ahí de pronto inyecciones de insulina, todo este tipo de cosas que podemos necesitar en el momento, ¿no? Obviamente es todo esto que te estoy comentando son crisis por diabetes mellitus muy mal controlada. Entonces ahí yo lo que te recomiendo siempre es que siempre tengas estos estudios para poder detectar qué pacientes los voy a agarrar, qué pacientes los controlo primero o hago interconsulta para ver qué tanto riesgo hay con estos pacientes al momento de trabajarlos. También, por ejemplo, son pacientes que son más propensos a padecer patologías de tipo bacteriana, es decir, infecciones más recurrentes. ¿Por qué? Pues porque la agregación plaquetaria es mucho menor. Estos pacientes tienen un metabolismo muy lento por toda esta parte de que sus células no tienen la capacidad necesaria para poder llevar a cabo una reconstrucción de tejidos, y entonces se queda más tiempo abiertos los tejidos, siendo más propensos a las enfermedades oportunistas, entre ellas pues infecciones bacterianas. Entonces, a veces se necesita profilaxis antibiótica, es decir, mandar medicamento antes del tratamiento e incluso después para que tengamos un tratamiento completo. Y para todo esto necesitamos una interconsulta con el médico. Y tenemos que tener la confianza de poder ir con ellos y decirles, ¿sabes qué? Así está la situación. Muchos doctores cuentan con la fortuna de tener doctores médicos dentro del consultorio, porque trabajan en clínicas. Ahí, por ejemplo, pues es una gran ventaja, ¿no? Es una enorme ventaja porque un médico te da muchísima seguridad. Sin embargo, desafortunadamente no todos contamos, me incluyo, yo no tengo ningún médico en donde yo trabajo y me apoyo más de las interconsultas porque pues cada doctor, o bueno, cada paciente tiene confianza en su doctor y cada doctor tiene un tratamiento ya predicho, y por ello no puede ser tan confiable un doctor que no tiene nada de conocimiento de tu paciente a un doctor que te ha llevado por mucho tiempo. Entonces también tiene sus ventajas hacer las interconsultas con médicos que ya son de cabecera. Por ejemplo, en VIH-Sida no hay tanto problema, más que, por ejemplo, que como baja el nivel de linfocitos, hay que recordar que una cosa es estar contagiado de VIH y otra cosa es que ya se haya convertido en SIDA, ¿no? Porque eso ya es un síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Sin embargo, el VIH como virus como tal puede ser un paciente completamente sano, pero que está tomando los retrovirales necesarios para poder tener una vida normal. Antes, por ejemplo, en tiempos de Freddie Mercury, este famoso cantante vocalista del grupo Queen, falleció por VIH-Sida y desafortunadamente fue una enfermedad que en ese entonces tenía muy pocos conocimientos, mataba a millones de personas.
Incluso hubo un tiempo que se le consideró una enfermedad propia de la comunidad homosexual, lo cual pues ya después se confirmó que no tenías precisamente que ser homosexual para tener VIH-Sida, porque el método de transmisión podía ser incluso hasta por una jeringa. Los adictos, por ejemplo Héctor Lavoe, ¿no? Que se contagió por esta parte de ser un paciente que tenía una adicción a la heroína, y pues por esta parte punzante con jeringas sucias se contagió de esta enfermedad. Entonces, cuando ya se convierte en un síndrome de inmunodeficiencia adquirida por un pésimo control del VIH, actualmente ya no es tan común. Actualmente automáticamente cuando el paciente se da cuenta que tiene VIH, los medicamentos actuales te pueden llevar una vida hasta los 90 años siendo VIH positivo y sin ningún problema. Sin embargo, cuando hay pacientes que nunca se lo tratan y que se convierten en VIH, tienen el riesgo de una infección oportunista. Por lo tanto, hay que estar siendo con interconsultas. Hay que tener mucho cuidado con los riesgos de infección cruzada, por ejemplo, anestesia al paciente, las agujas, todo esto, el equipo que está trabajando contigo, cuidar que, por ejemplo, la fresa que usas, todo tiene que tener un protocolo de productos biológicos infectocontagiosos muy estricto. Y si no lo dominas, y si no sabes, y si no tienes ningún conocimiento sobre qué debes de hacer después de o antes de atender a un paciente con VIH, mejor no atenderlo y mandarlo a un especialista que sabe hacerlo, porque puedes correr el riesgo de que tú ni siquiera ibas a hacer nada más ibas a entrar a ver qué onda y ¡pum!, te das un piquete o algo por el estilo, y ahora tienes un riesgo altísimo a padecer VIH. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado con todo esto. Hay que tener muchas precauciones. Aunque por saliva es muy poco la probabilidad de contagio, de todos modos hay estudios que comprueban que sí ha habido pacientes VIH positivo por saliva. Entonces, tener el uso de gogles, de todas nuestras barreras de protección. Mucho cuidado en todo sentido para evitar un contagio, ¿no? Entonces, es bien importante que nosotros tengamos estos conocimientos para la detección de pacientes. Ahora, muchas veces estos pacientes te dicen, ¿sabes qué? Soy VIH positivo desde que llegan. Ok, entonces tú llevas a cabo un tratamiento. Pero yo siempre he dicho que hay muchos pacientes que no comparten esta información como tal, y entonces uno tiene que casi adivinarla. Y es por eso que se recomienda tratar a todos los pacientes como si fueran un alto riesgo biológico de contagio potencial, es decir, que pudieran contagiarme en cualquier momento, y tratarlos a todos como tal para que en caso de que sí o no sea, yo estoy protegido. El cáncer, bueno, también puede ser otro factor que me puede dar un... si lo atenderé o no lo atenderé. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el cáncer de mama en las mujeres, o incluso también hay hombres con cáncer de mama. Eso es un mito de que nada más en las mujeres les da, no, también los hombres pueden padecer cáncer de mama. Las radiaciones que se dan en tórax pueden provocar osteonecrosis en la mandíbula, porque el rango es amplio y también incluye, por la cercanía que hay del cáncer de mama a la boca, puede haber incluso osteonecrosis. También por los bifosfonatos, esto puede provocar osteonecrosis provocada por este medicamento, que son, pues, al final del día medicamentos que se dan en patologías malignas. También, por ejemplo, puede haber neoplasias metastásicas en mandíbula o maxila. Normalmente los endodoncistas y los ortodoncistas son los que más diagnostican estas neoplasias, como esta radiografía que pueden ver aquí, porque usan radiografías para poder diagnosticar. Entonces puedes ver a través del hueso, y a través del hueso de repente puedes encontrar estas patologías. Entonces hay que tener mucho cuidado con respecto a que cuando yo tengo un paciente que necesita varios tratamientos, es mejor desde el principio una ortopantonografía o una panorámica para poder tener un estudio más a profundidad. Además de que en pacientes que padezcan cáncer siempre es recomendable una panorámica para que nosotros tengamos un control mayor respecto a pues todo este tipo de visualizaciones de patologías, neoplasias, etcétera, que pueden tener metástasis en mandíbula, maxila y todo esto, y tener muchas más precauciones. En pacientes embarazadas, por ejemplo, también hay que tener ciertos cuidados. Por ejemplo, nosotros tenemos un curso express
sobre cómo atender pacientes embarazadas. Si te interesa, aquí abajo ponme que te interesa y yo me comunicaré contigo. Incluso mándame un correo a nuestro correo institucional, que es lunaclinicadental@yahoo.com. Ahí nos puedes mandar un mensaje diciendo que te interesa el curso express de cómo atender pacientes embarazadas, para que se te quite el miedo a atender este tipo de pacientes. Pero bueno, dentro de las generalidades, la toxicidad fetal por fármacos pues es preocupante, ya que muchos fármacos atraviesan la placenta y pues son patológicos para el producto. También, por ejemplo, hay que tener en cuenta que la lidocaína es el anestésico más seguro en estos casos. Entonces, usar lidocaína es mi mejor opción. No voy a usar, por ejemplo, una articaína. Yo sé que es mucho mejor para el anestésico, para que dure más tiempo, pero no lo voy a usar en estos casos en los que me puede provocar muchos problemas. Entonces, no voy a usarla. Yo voy a usar lidocaína siempre como mejor opción. Ahora, el primer trimestre es el de más alto riesgo por la organogénesis del feto. Sin embargo, si la mamá está sometida a un estrés provocado por un dolor dental mayor, puede ser mucho más riesgoso ese estrés al cual está sometido la mamá, que no puede dormir, que no puede por el dolor, como tal el tratamiento. Entonces, en ocasiones hay que hacer el tratamiento, tal vez no completo, pero puedo despulpar, aunque sea para que la paciente no sufra de dolores y no sea un riesgo para su producto, ¿ok? Entonces, a pesar de que el primer trimestre es el más riesgoso, debo trabajar en caso de que la paciente lo requiera, hay que tener prioridades. Ok, sí, es riesgoso hacer el tratamiento pulpar, pero si no lo hago, la paciente va a estar 3 días sin dormir por el dolor. Y nada más mandándole paracetamol, la puedo hacer hasta tóxica, puedo hacerla incluso hasta alérgica al paracetamol de tanto que le mando, y ni siquiera le voy a solucionar nada, porque el paracetamol nada más quita el dolor, más no va a quitar la molestia. El segundo trimestre es mucho más seguro. Ahí ya puedo hacer un tratamiento endodóntico completo sin ningún problema. Y el último trimestre son complicaciones fisiológicas como el síndrome de la vena cava inferior, que es una opresión a la vena cava inferior por el producto mismo cuando el paciente está completamente acostado, y eso puede provocar pues espanto, ¿no? De que de repente se desmaya la paciente, y es muy fácil tratarlo con una posición cúbito-lateral. Descomprimo la vena cava inferior y listo, la paciente ya vuelve a su color, vuelve todo normal, porque ya está fluyendo la sangre. Entonces, son consideraciones que yo debo de tener de cuándo sí y cuándo no. Sin embargo, yo siempre te recomiendo que en pacientes embarazadas, si hay dolor, mínimo trate de urgencia. Si tienes dudas de cómo tratar de urgencia, véate al video 3, en ese hablo de las urgencias odontológicas. Las enfermedades renales, bueno, pues normalmente esos son pacientes que ya se tienen que ver, más en enfermedades renales terminales, ya se tienen que ver a nivel hospitalario. Hay que tener cuidado con medicar cosas que se metabolizan renalmente, porque obviamente pues hay una falla. Todos los medicamentos tienen que mandarse después de la hemodiálisis, porque si las mandas antes, pues por la misma curación, por así decirlo, que es este proceso de limpieza sanguínea, como pueden verlo aquí por medio de máquinas, pues elimina el medicamento, el fármaco, y ya no hace nada. Entonces todos los medicamentos pre-hemodiálisis son poco efectivos. Entonces hay que tomarlo a consideración para cuando trabajamos a este tipo de pacientes. Consideraciones periodontales, por ejemplo, que el paciente tiene una gingivitis hipertrófica como la que estamos viendo aquí, pues al momento de realizar el tratamiento endodóntico, y si yo necesito hacer una prótesis después de ello, pues es un pronóstico un poquito más complejo, porque primero tendría que tratar el problema gingival y después la endodoncia, o al mismo tiempo, pero tendríamos que hacer un proceso un poquito más largo, a comparativa de que si el paciente tiene una gingiva completamente sana y nada más es un problema endodóntico, bueno, pues lo atiendo y ya, ¿no? Pero tengo que ver los planes de tratamiento, no nada más, ok, me duele, se lo quito y listo, se acabó el problema. No, sino también todas las consideraciones pues que tiene alrededor, ¿no? Como el periodonto. También, por ejemplo, si tiene periodontitis, gingivitis, qué tanto se ha ido el hueso, todo esto lo tengo que estar valorando para cuando hago un plan de tratamiento. Es decir, al paciente le tengo que dar ya el diagnóstico completo. Mira, tienes una pulpitis irreversible, por lo cual te tengo que hacer una biopulpectomía, una endodoncia en tejido vivo, y yo voy a entrar, y cuando entre
ya lo voy a quitar, pero también te tengo que hacer una limpieza y te tengo que hacer un raspado y alisado, y después de esto te tengo que hacer una gingivoplastía para quitarte esta gingivitis hipertrófica, y con esto ya vas a tener todo bien, ¿no? Hay pacientes que te van a decir, no, yo quiero una extracción, eso es muy caro. Bueno, no puedo competir con el paciente, eso ya lo hablábamos al principio. Si el paciente dice no, es no. Tú no lo puedes obligar, ni siquiera aunque lo quisieras hacer de manera altruista. Si el paciente dice no, es no, y tú tienes que tener todas esas consideraciones para que no estés trabajando y de repente el paciente dice, no me quiero hacer lo periodontal. ¿Qué crees? Que lo tienes que hacer, porque si no esto va a fracasar. ¿Sabes qué? Así déjalo. Y de repente, ¿qué crees, doctor? Esto me está molestando. Bueno, yo te dije que tenías que tener la consideración periodontal y aquí lo tienes firmado en tu consentimiento informado. Entonces así te proteges de muchos problemas. También, por ejemplo, consideraciones quirúrgicas. Si necesitas hacer una apicectomía, que es este levantamiento de colgajo a nivel del ápice, donde expones el ápice, la amputas y la sellas por la parte de arriba, que próximamente lo vamos a enseñar. Pues no sé, que tenga una pérdida ósea vertical, horizontal, severa, donde ya aunque hagas la endodoncia no te va a ayudar a que el diente se salve, porque ya la pérdida horizontal de hueso es tanta que el diente se mueve en movilidad clase 3, y pues eso ya ni siquiera tiene ningún tipo de pronóstico positivo. Eso también se tiene que considerar para que nosotros tengamos este tipo de consideraciones. Todo lo tenemos que considerar. Acuérdate que esto es para la planificación del tratamiento completo, y que una vez que yo haga toda esta planificación, ahora sí yo decida qué es lo que voy a hacer al final, o sea, qué es lo que voy a terminar por realizar, y de esta manera al paciente le doy yo un plan de tratamiento completo, y a este mismo paciente yo le diga, ¿sabes qué? Necesitas esto, esto y esto y esto. Ahora sí, ¿tú qué decides? También, por ejemplo, consideraciones restauradoras. Por ejemplo, si la porción corona raíz es buena, si por ejemplo este diente que está completamente destruido y todavía tiene caries hacia la raíz, ¿va a poder ser restaurable con una prótesis? Tal vez con un alargamiento de corona, pero tal vez no. Tal vez con un endoposte, pero tal vez no. O sea, todo esto lo tengo que considerar para ver cuál es el plan de tratamiento idóneo para mi paciente, y no si cualquier complicación que haya. Por ejemplo, en otros casos que estábamos hablando de enfermedades sistémicas, son consideraciones que yo debo de tener para saber si voy a mandar medicamentos antes o después, si es hospitalario o no lo es, si primero le controlan la diabetes y después lo atiendo. Pero todo esto son cosas que no se pueden, van a ser ley para mí, porque es un plan de tratamiento. Y si el paciente dice, no quiero ir al doctor, usted hágame la endodoncia, ¿sabes qué? Yo no soy el doctor idóneo para poderte realizar estos tratamientos. De verdad que no, porque si no voy a tener problemas a futuro. Y también, por ejemplo, en estas consideraciones restauradoras, ¿de qué me sirve hacerte una endodoncia si te hago la endodoncia y al final ese diente no va a servir para absolutamente nada? Claro, si al final quieres hacer una prótesis sobre restos radiculares, ya con endodoncia, bueno, ya tiene una función, pero todo esto se lo tengo que platicar al paciente para ver si para él es de su gusto, y si no lo es, desafortunadamente llegamos a esta pregunta: ¿endodoncia o implante? Que aquí tenemos que tener muchos conocimientos. Uno, que el implante es costoso. Más o menos un implante tiene un costo aproximado de 15,000 pesos muy barato, 25,000 pesos en estándar y hasta 40,000 pesos en los mejores lugares. Y es volverte a poner un diente, nada más que sin problemas pulpares. Pero también puedes tener gingivitis, ¿verdad? Que se llama periimplantitis. Y también puedes tener periodoncia, ¿verdad? Periodontitis en un implante. Entonces, todo esto te puede hacer perder un implante también si no tienes las consideraciones. Por eso tienes que hacer un plan de tratamiento completo y ofrecerlo. Ahora, cuando haces el tratamiento endodoncia o implante, también tienes que ver qué pronóstico hay. Por ejemplo, si la pérdida de hueso es horizontal, aunque yo le quiera poner un implante, no va a poder ser, porque necesitas hueso para poder poner el implante. Pero si yo hago una reconstrucción ósea guiada y todo esto con métodos quirúrgicos de innovación, si la pérdida es horizontal, no hay manera de poner hueso arriba. No se puede. Tiene que ser vertical para poder poner hueso. Pero si no,
no hay posibilidad. Anatomía periférica, ver si el implante va a ser una opción. Si ni siquiera es una opción, ¿para qué lo propongo? Tal vez una prótesis de 3 unidades, tal vez, o sea, extracción o endodoncia. Y ya es ahí cuando nosotros decimos al paciente, mira, tienes esto, esto, esto y esto, yo lo voy a valorar. Ya una vez viendo todos los videos anteriores y yo ya te digo un plan de tratamiento, selección de casos, y entonces el paciente dice endodoncia o implante o extracción o prótesis removible o prótesis fija. Entonces, todas estas cosas nos van a englobar a un tratamiento completo, a lo que nosotros llamamos un tratamiento integral. Entonces, hasta aquí llegamos con el cuarto capítulo, quinto video del curso de endodoncia. Espero que te haya servido, espero que te haya ayudado, y ya con toda esta parte voy a tener más y más conocimiento teórico. Todavía no llegamos a lo práctico, y yo sé que probablemente tú dices, yo ya quiero hacer endodoncia, yo quiero aprender. Sí, pero bueno, de hecho sí ya llevamos algo práctico, porque ya te enseñé cómo atender urgencias endodónticas, pero no es tan práctico aún no vemos cómo se hacen, aún no vemos qué tal, pero porque es necesario manejar la teoría completa para poder llevar a cabo este tratamiento, que es una maravilla. Es una maravilla la endodoncia como tal, y que bien aplicada te puede llevar a salvar dientes que antes se consideraban insalvables. Entonces, si tienes dudas, si tienes espacios en blanco, que sientes porque este es tu primer video que ves, ve los otros 4 videos que llevamos. Tenemos el diagnóstico, cuándo diagnosticar un dolor odontogénico, cuándo es un dolor de origen no odontogénico, cómo atender pacientes con urgencias endodónticas. En este caso, pues este video, que ya es el quinto y hasta ahorita el que llevamos más reciente. Y así vas a poder aprender muchas cosas. Si tú quieres apuntarte a algún curso de los que mencioné, como de las embarazadas, este tipo de cosas, puedes mandar un mensaje al correo electrónico que está saliendo en pantalla, que es lunaclinicadental@yahoo.com, y me mandas tu nombre, tu correo y tu número de WhatsApp, y ahí yo me voy a comunicar contigo para poderte dar información sobre los cursos que tenemos, y que te puedes apuntar sin mayor problema, para que tú tengas todos los conocimientos que necesites. Entonces, sin más por el momento, te agradezco haber visitado Clínica Dental Luna. Te invito a suscribirte, porque entre más seamos y entre más se pueda propagar el conocimiento, para nosotros mucho mejor. Muchas gracias, yo soy el Dr. Graciel Ramos Hernández, y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.